Tengan todos muy buenos días. Mi nombre es Keila Juliana Rubio Bustamante y el día de hoy voy a explicar el tema de temperatura. Para empezar, ¿qué es la temperatura? La temperatura es una magnitud física que la percibimos a través de nuestros sentidos, pero esta percepción intuitiva sensorial de la temperatura es poco precisa y a menudo es un poco engañosa. Así, una temperatura externa de -5 grados centígrados nos parecerá más agradable en la montaña en pleno sol. Caso contrario va a parecer si estamos a -5 grados centígrados pero en la sombra. El concepto de temperatura se origina de las ideas cualitativas de caliente y frío, basados en nuestros sentidos del tacto. Un cuerpo que se siente caliente suele tener una temperatura mayor a un cuerpo que se siente con frío. Sin embargo, muchas propiedades de la materia que podemos medir dependen de la temperatura. Es el caso, por ejemplo, de la longitud de una barra de metal, la presión de vapor en una caldera, la capacidad de un alambre para conducir corriente eléctrica y el calor de un objeto brillante muy caliente. Todo esto depende de la temperatura. La temperatura también se relaciona con la energía cinética de las moléculas de un material. Acá tenemos dos gráficos. En el primer gráfico es un termómetro. Ahí están los componentes del termómetro, donde acá está la pared de vidrio gruesa, el capilar con volumen pequeño. Acá tenemos la longitud, que en el nivel 0 suponemos que está el nivel de referencia. Abajo está el líquido, que puede ser mercurio o etanol, y la pared de vidrio delgada. En el otro lado nos dice que los cambios de temperatura hacen que cambie la presión del gas. Tenemos un balón de gas indicándonos la presión. Equilibrio térmico. ¿Qué es el equilibrio térmico? Para medir la temperatura de un cuerpo, colocamos un termómetro en contacto con él. Y si queremos conocer, por ejemplo, la temperatura de una taza de café caliente, introducimos ese termómetro en esa taza de café. Al introducirlo, nos va a salir que esa taza de café tiene una temperatura alta. Y hacemos también el experimento con un vaso de agua fría. Y al poner el termómetro en ese vaso, la temperatura va a ser menor. Entonces, si unimos esa taza de café caliente con el vaso de agua fría, va a llegar un momento en donde los dos van a estar en equilibrio térmico. Para explicarlo mejor, vemos la verificación experimental del equilibrio térmico, que es cuando dos cuerpos están en contacto, tienden a alcanzar el equilibrio, es decir, igualan sus temperaturas. Un ejemplo de ello era el café con el vaso de agua fría, que al mezclarse van a alcanzar un equilibrio térmico. Acá tenemos el procedimiento de uno de los experimentos que demuestran el equilibrio térmico, que en realidad es fácil de hacer. Acá tenemos una cubeta con hielo, acá una cubeta con agua y el termómetro. Aislantes térmicos. ¿Para qué sirven los aislantes térmicos o qué son? Los aislantes térmicos sirven para evitar que exista un equilibrio térmico o una transferencia de calor. Por ejemplo, si dos sistemas están separados por un material aislante, como es la madera, espuma de plástico, fibra de vidrio, se van a afectar mutuamente con más lentitud. Un aislante ideal es un material que no permite la interacción entre los dos sistemas y evita que alcance el equilibrio térmico. Pero, como sabemos, un aislante ideal es una idealización y no existe en la vida real. Un aislante real, como las hileras, no son ideales, así que sí va a permitir la transferencia de calor o el contacto y que suceda un equilibrio térmico. La ley cero de la termodinámica. ¿Qué nos dice la ley cero de la termodinámica? Bueno, nos dice que si dos objetos A y B están por separado en equilibrio térmico con un tercer objeto al cual llamaremos C,
nos dice que en ese caso A y B van a estar en equilibrio térmico entre sí. Para explicarlo mejor, acá está el ejemplo. Acá está el sistema A o el objeto A que está en contacto térmico con el objeto C, que en este caso es un termómetro. Y si vemos que el cuerpo A va a tener la misma temperatura que el cuerpo C, podemos decir que están en equilibrio térmico. Lo mismo sucede con el cuerpo B. Al estar en contacto térmico con el cuerpo C, van a lograr estar en equilibrio térmico A y B. Escalas de temperatura. Las escalas de temperatura más conocidas son la escala de Celsius, la escala de Fahrenheit y la escala Kelvin de Celsius, o también llamada escala centígrada. Todos los países del mundo emplean más esta escala y también se utiliza para todas las mediciones populares y comerciales y la mayoría de las científicas. La escala Celsius se basó originalmente en 2 puntos de calibración: el punto de fusión, el cual es de 0 grados centígrados, y el punto de ebullición, que es de 100 grados centígrados. Estos 2 puntos se emplearon para calibrar termómetros y luego se dedujeron las demás temperaturas por interpolación y extrapolación. Para expresar la temperatura en la escala Celsius, es importante no olvidarnos del símbolo de grados. Bueno, continuando con el tema, voy a explicar sobre la escala de Fahrenheit. La escala de Fahrenheit emplea un grado más pequeño que la escala de Celsius y sus ceros establecen una temperatura diferente. Originalmente se basó también en 2 puntos fijos, cuyo intervalo se divide en 100 grados. El punto de congelación de una mezcla de hielo y sal y la temperatura normal del cuerpo humano. En esta escala, los puntos normales de congelación y de ebullición del agua van a ser 32 grados Fahrenheit para fusión y 212 grados Fahrenheit para ebullición. La relación entre las escalas Celsius y Fahrenheit está. Cuando la escala de Celsius va a estar en función de la escala de Fahrenheit, va a ser esta fórmula, que es la temperatura de Fahrenheit igual a 9/5 de la temperatura de Celsius más 32 grados centígrados. Para convertir de Fahrenheit a Celsius, vamos a despejar la temperatura de Celsius, y que será temperatura centígrada es igual a 5/9 por la temperatura de Fahrenheit menos 32 grados. Acá tenemos el gráfico donde nos muestra la escala Celsius y la escala Fahrenheit. Acá también la podemos ver, escala Celsius, escala Fahrenheit. Ahora hablaremos de la escala de Kelvin. La escala de Kelvin, uno de los puntos de calibración se define en una temperatura de 0, donde la propiedad termométrica tiene un valor de 0. El que propuso la escala de Kelvin es William Thomson, que sería célebre como Lord Kelvin, y es por eso que se llama escala de Kelvin en su honor. Los puntos de fusión y ebullición de la escala de Kelvin es 273 Kelvin de fusión y 373 Kelvin de ebullición. Acá tenemos un ejemplo de cómo es el uso correcto de la escala Kelvin. Acá lo podemos ver, que el uso correcto es cuando solo utilizamos la K y el uso incorrecto es cuando usamos los grados al lado de la K. Los termómetros. ¿Qué son los termómetros? Los termómetros son dispositivos que sirven para medir la temperatura de un sistema. Tienen propiedades físicas que cambian con la temperatura, que son el volumen de un líquido, las dimensiones de un sólido, la presión de un gas a volumen constante y el volumen de un gas a presión constante, la resistencia eléctrica de un conductor y el color de un objeto. Los termómetros se basan en el principio de que alguna propiedad física tiende a cambiar a medida que varía la temperatura del sistema. Un termómetro de uso cotidiano contiene una masa de líquido que por lo general puede ser mercurio, etanol o alcohol también, y que se expande por un tubo capilar de vidrio cuando se calienta.
Acá podemos ver el termómetro, acá está, que cuando se calienta, acá vemos que se ha calentado, entonces al calentarse ese líquido va a aumentar, por eso que está en 30 grados centígrados y nos indica también que la temperatura ha aumentado. Acá tenemos un termómetro de gas a volumen constante que va a medir la presión del gas contenida en esta ampolleta que está sumergida en un baño. Hay diferentes tipos de termómetros, pero uno de los más conocidos es el termómetro de mercurio o alcohol. Expansión térmica, expansión térmica. Casi todos los materiales se expanden al aumentar su temperatura. Un ejemplo de ello es cuando el termómetro tiende a calentarse, el líquido se va a expandir y también las tiras bimetálicas se van a doblar. Otro ejemplo es cuando una botella está totalmente llena de agua y tapada, se revienta al calentarse, pero podemos aflojar la tapa metálica de un frasco vertiendo agua caliente sobre ella. Esos son algunos ejemplos de expansión térmica. Acá tenemos lo que dije de cuando las tiras bimetálicas se doblen al aumentar la temperatura. Acá en la tira bimetálica vemos que se le está aplicando un poco de calor, entonces al aplicarle calor la tira bimetálica se va a doblar. Ese es uno de los efectos de la expansión térmica. Expansión térmica lineal. La expansión térmica lineal es el cambio en una dimensión de un sólido. Va a cambiar en su longitud, anchura, espesor y se denomina expansión lineal. Expansión térmica lineal sería la variación lineal es igual a la longitud final menos longitud inicial es igual a alfa por longitud inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial, donde alfa va a ser el coeficiente de expansión lineal y va a tener unidades de 1 grado centígrado y de 1 Kelvin, y es una constante que depende exclusivamente del material que se está expandiendo. Por ejemplo, acá tenemos la varilla, al cual le aplicamos calor, y al aplicarle calor va a tener una variación de longitud y por lo tanto va a aumentar el tamaño de la varilla. Tenemos los coeficientes de expansión lineal térmica, que son el aluminio, el latón, cobre, vidrio, ámbar, cuarzo y acero. Ahora explicaremos sobre la expansión térmica de volumen. Es el aumento de temperatura, suele aumentar el volumen de materiales tanto líquidos como sólidos. Su fórmula es variación de volumen igual al volumen final menos el volumen inicial es igual a beta por volumen inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial. Beta es el coeficiente de expansión del volumen y sus unidades son Kelvin elevado a la menos 1 o también grados centígrados elevado a la menos 1. Los coeficientes de expansión de volumen son el aluminio en sólidos, el latón, cobre, vidrio, ámbar, cuarzo y acero. Y en líquidos son el etanol, disulfuro de carbono, glicerina y el mercurio. Expansión térmica superficial. La expansión térmica superficial es el cambio en el área de un sólido. Su fórmula va a ser variación de expansión térmica superficial es igual al área final menos el área inicial igual a I por el área inicial por la temperatura final menos la temperatura inicial, donde I viene a ser el coeficiente de expansión superficial y también va a ser igual a 2 alfa. Acá tenemos un ejemplo, las juntas de expansión térmica se usan para separar secciones de autopista en los puentes y estas juntas sirven bastante porque ayudan a evitar la fracturación o la contracción en días fríos o muy calientes. También tenemos la junta vertical que se llena con un material suave para permitir que la pared se expanda y contraiga a medida que cambia la temperatura de los ladrillos. Fatigas de origen térmico. ¿Qué es una fatiga térmica? ¿Cómo la podemos explicar? Si, por ejemplo, si sujetamos rígidamente una varilla por los dos extremos para evitar su expansión o contracción y luego vamos cambiando la temperatura,
aparecerán esfuerzos de tensión o comprensión que los llamaremos esfuerzos térmicos, o también eso será la fatiga térmica. Entonces esa varilla va a querer expandirse o contraerse, pero como nosotros le estamos sosteniendo muy fuerte, vamos a impedir que se expanda o contraiga. Esos pueden ser tan grandes que deformen irreversiblemente la varilla o a veces se rompen. Acá tenemos la fórmula que es fuerza sobre área es igual a negativo I por alfa por la variación térmica. Ese es el esfuerzo térmico. Ahora fatiga mecánica. ¿Qué es la fatiga mecánica? La fatiga mecánica, como antes explicamos la fatiga térmica, se nos va a hacer un poco más fácil entenderlo. Supongamos que tenemos una barra y a esa barra se le va a aplicar una fuerza deformadora. Esto se va a definir como fatiga mecánica o también llamado módulo de Young. Por ejemplo, acá tenemos la varilla y a esta varilla se le ha aplicado una fuerza deformadora. Entonces, al aplicarle esta fuerza deformadora, la varilla va a extender su longitud. Y la fórmula del módulo de Young o fatiga mecánica es igual a fuerza sobre área sobre la variación de la longitud sobre la longitud inicial. Muchas gracias por su atención y espero que hayan entendido el tema.